Dios le bendiga, amada Iglesia de Saco. Aquí en esta noche estamos aquí nuestro hermano Eladio, Dios les bendiga a todos. amén, superintendente de escuelas bíblicas, ¿verdad? Del Departamento de Educación Cristiana. Y queremos en esta noche preciosa comenzar la lección bíblica número 5, ¿verdad? Con el tema el sincretismo. Vamos entonces a orar y luego nuestro hermano Willy, que está aquí al ladito de nosotros, va a cantar un corito y nuestra hermana Esmeralda va a dar la lectura antifonal, la lectura bíblica, la va a dar ella. Así que en esta noche nos vamos a gozar en este estudio. Nuestro hermano Eladio nos dirige en una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio y la bendición que nos permiten. Sí, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a ser instrumentos de bendición y de edificación a los oyentes. Sí, Señor. Glorifícate y permite que el Espíritu Santo Sí, dirija, guíe nuestras vidas, Señor, Sí, Señor. en esta hora conforme a tu voluntad y a tu Sí, propósito. Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así que vamos a tener a nuestro hermano Willy que pase por aquí y nos, ¿verdad? Adoremos al Señor junto con él. Dios le bendiga a todos. Amén. Cantamos el corito, gozo, gozo. Gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio de gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio de gozo del que yo quería. Aleluya, qué lindo, qué lindo. Amén, nuestro hermano Willy. Gracias. Adoramos su nombre porque ese gozo no va a salir, porque está dentro de nuestros corazones. Y ese gozo que mucha gente le hace falta es el que nos da Jesucristo a través, ¿verdad?, de que usted acepta a Cristo como su Salvador, aquel que todavía no lo ha aceptado. Vamos a tener a nuestra hermana Esmeralda que nos lea la lectura bíblica en esta preciosa noche. Amén. Gloria al Señor, Dios bendiga en esta noche. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 10 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia son corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Amén, qué lindo el Señor. Así que gracias a nuestra hermana Esmeralda. Vamos a orar aquí, ¿verdad? Que es Deuteronomio 4. Amén. Ahora, gracias a nuestro hermano Eladio, amén. Es Deuteronomio 4, del 35 al 40. Y yo dije 14, pero usted busque en su palabra, en su Biblia. Ella leyó, porque la lectura bíblica que vamos a hablar también hoy es el Tito, capítulo 1,
verso del día 16, cuando se habla, ¿verdad?, del sincretismo de la iglesia, ¿verdad?, en el tiempo de Tito. Así que, como quiera, nosotros vamos a hablar de ese tema, pero sí esto, vamos a basarnos también en el sincretismo, ¿verdad?, en el tiempo de, ¿verdad?, de Israel, que está en el libro de Deuteronomio. Luego vamos a ver, ¿verdad?, esas amonestaciones contra el sincretismo idolátrico, que es lo que vamos a hablar, y el sincretismo en tiempos de Josías, del rey Josías. Así que quiero, ¿verdad?, darle una introducción a esto, ¿verdad?, para que usted más o menos pues sepa de lo que nuestro hermano Eladio va a hablar junto conmigo, o yo junto con él, amén. Amén. Vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir esta palabra hermosa. Muchas personas no saben lo que significa sincretismo, y nosotros, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, para aquellos que lo saben, pues no tienen ninguna duda, saben lo que es el sincretismo. Pero hay personas que no saben lo que es el sincretismo. También hay otras situaciones, Manuel Eladio, y es que muchas iglesias actuales o contemporáneas de esta generación no han identificado que puede existir un sincretismo dentro de sus iglesias. Eso es así. Y creo que esta lección para nosotros es de mucha importancia, especialmente para nuestros líderes, sea pastores y líderes como usted, que es superintendente, nos demos cuenta al entender y tener conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, si existe el sincretismo o si es que va a entrar y nosotros podemos detener que eso no entre, porque ese es el trabajo de nosotros los líderes, ¿verdad?, que eso no llegue a nuestras congregaciones. Lamentablemente sí, en este tiempo que estamos viviendo, iglesias que yo he visitado, especialmente en Estados Unidos, he visto que existe el sincretismo. Así que eso lo vamos a hablar a través de esta lección muy interesante. Dice aquí que el sincretismo es la reconciliación o unión de creencias religiosas. Quiere decir, ¿verdad?, que no son simplemente creencias religiosas, sino conflictivas. Conflictivas. Que esa palabra Que no armonizan y se hacen armonizar casi a la fuerza, por así decirlo. Y entonces ahí existe peligro. Son incompatibles, pero se unen. Se unen. Y el peligro está que muchas personas lo tomen a bueno. Cuando son religiosas, y si es religiosa proviene de algo espiritual, algo de Dios, pero no se han dado cuenta que son religiosas, pero conflictivas. El sincretista, que es la persona, ¿verdad?, que cree en esto, en ese estilo de vida, de religión, cree que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios. Quiere decir que por más equivocado que estén, eso, olvídate, después que usted crea en esto, eso lleva a Dios, todo lleva a Dios. Sin embargo, dicen todas las religiones son buenas. Todas son buenas, según ellos. Según El ellos. sincretista, dicen ellos. Y que todas van al mismo camino, que llevan hacia Dios. Por lo tanto, intentan armonizar, como usted dice, el cristianismo con las religiones no cristianas. ¿Ve? Se mezclan y se hace una ollita de muchos ingredientes, y ahí donde está el peligro. Dice que los sincretistas atacan la estrechez de criterio del cristianismo. Para ellos nosotros tenemos una mente estrecha, ¿verdad? No tenemos una mente amplia. A veces la gente dice, tú tienes que tener un espíritu libre, una mente amplia, un conocimiento amplio para que entienda que el sol puede ser nuestro Dios, porque brilla y es grande y es poderoso, y tiene poderes de la luz, y todas estas cosas hacen que personas crean y inventen dioses, ¿verdad?, que no sea el Dios verdadero. Dicen que debe dejarse el camino abierto para que otras religiones desarrollen sus propias fórmulas para la redención. ¡Wow! Eso está bien fuerte. Está fuerte porque usted crea una fórmula y yo creo mi fórmula. Entonces usted dice, pero la fórmula que yo estoy creando, aunque te tiene que tasajar el cuerpo, porque eso es bueno, porque
Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos el cuerpo y que podamos entrar para redimirnos de pecado, porque Jesús nos va a salvar. Y la gente entra hasta bajarse el cuerpo, ¿verdad? A marcarse el cuerpo, a tener ciertas creencias, ¿verdad? Para llegar a lo mismo, bíblicamente, a Jesucristo. Cuando llegar a Jesucristo no cuesta nada, porque ya Cristo pagó el precio, ¿verdad? Con su sangre preciosa. Entonces ellos le hacen pagar un precio, porque todo va a llevar a esa redención. Aunque la interacción con miembros de otras religiones puede ser útil y estimulante, es posible aprender de ellos, pero no podemos, hermano Eladio, aceptar que puedan tener su propia manera de salvación, aparte de lo único en que hemos creído nosotros, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. No hay otra manera. Amén. El apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Nosotros no podemos comprometer esa doctrina. Ese principio no lo podemos comprometer bajo ninguna circunstancia. Amén. Wow, es tremendo, hermano, que nosotros, ¿verdad? Pues estamos en una generación demasiado muy avanzada, muy tecnológica. La gente escribe libros, hermano, con sus propias fórmulas. Te doy la clave para ser feliz. Y en ningún momento se menciona que esa clave para ser feliz es aceptando a Cristo y teniendo una vida nueva en Cristo y apartarse del pecado. Es mantenerte pecando y vas a ser feliz. Mantenerte pecando y vas a tener paz. Y si estás sufriendo, tienes que parar de sufrir, porque eso no es lo verdadero. Pero mire, hermano, de verdad que la gente, ¿verdad? Pues trae esas ideas y ideologías y se confunde la gente, ¿verdad? Y no puede entender que nosotros, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, no podemos caer en el sincretismo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano Eladio, porque en el bosquejo de la lección, ¿verdad? Nos está hablando de sincretismo en Israel. Entonces, algo pasaba en Israel. Usted sabe que Israel tenía una peculiaridad, el pueblo escogido de Dios. Claro que sí. Que ellos, ¿verdad? Se apartaban fácilmente. Pero vamos a ver que ustedes pueden decir cuando el pueblo de Israel se apartaba y qué amonestaciones le daba Jehová Dios a su pueblo. Amén. De hecho, en Deuteronomio, precisamente la cita que tenemos, capítulo 4, verso del 35 al 40, Amén. Dios amonesta a Israel sobre la necesidad de ellos mantenerse con su fe fijo en Dios. Te he mostrado para que supiese que Jehová, Dios, es Dios y no hay otro fuera de él, le dice Dios. Desde los cielos te hice oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostré un gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Pero sin embargo Dios no le mostró ninguna imagen de su presencia. En el Antiguo Testamento no vemos una imagen de parte de Dios mostrándole a Israel. Dios amonesta a Israel sobre la necesidad de mantenerse como creyendo en el único Dios, de que no hay otro. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 3, menciona, dice Dios que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni te postrarás sobre ella para adorarla, porque yo soy Jehová tu Dios, le dice Dios cuando establece el decálogo, los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí, según nos registra Éxodo capítulo 20, versos 1 al 3. O sea que tanto en el Deuteronomio como en Éxodo, y hay muchos otros pasajes más, en que Dios se manifiesta como un Dios celoso y como un Dios que no quiere que su pueblo esté sencillamente
teniendo otras deidades. El pueblo de Israel siempre dijo que se había mantenido sirviéndole a Dios. Ellos creían que se habían mantenido sirviendo a Dios. Ellos nunca dejaron a Jehová. Hermana Elizabeth, ellos siempre decían, nosotros no nos hemos apartado de Jehová. Pero sin embargo, cuando yo busco en Segunda de Reyes, capítulo 17, aquí para mí esta es la mejor definición de sincretismo. Léalo. Sí, con el perdón que el expositor da una definición muy buena, pero para mí esta es la mejor definición de sincretismo. Dice Éxodo 17, verso 33, que Israel temían a Jehová y honraban a los dioses, Wow. según la costumbre de las naciones. Dice el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. El versículo 41 vuelve y repite lo mismo. Así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres. Wow. Así hacen hasta hoy. O sea, que Israel decía que no había dejado a Dios, pero le había añadido a Dios, como si Dios no fuera suficiente. Hay gente que piensa que Cristo no es suficiente para la salvación. Wow. Le añaden, le piden a otros, que no es Jesús. Cristo dijo, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay gente que parece que no están satisfechos con lo que la Biblia dice. Y entonces honran a Cristo, temen a Cristo, pero le piden también a otros. Y esa es la mejor evidencia de un sincretismo. O sea, mantienen un área de la doctrina bíblica, pero entonces le suman, le añaden otras cosas que son incompatibles, pero que ellos la añaden. Por ejemplo, nosotros en el tiempo presente, en el libro no aparece, en el expositor, pero en la santería y el espiritismo son dos religiones sincretistas. Casi todos dicen que son católicos, pero la Iglesia Católica, No. con todas las diferencias que nosotros podamos tener con ellos, No la aprueba. Iglesia Católica no aprueba el espiritismo. Y ellos tratan de unir unas religiones orientales de otros lugares y entonces las tratan de armonizar con el cristianismo, que no funcionan, que no pegan, que de ninguna manera son compatibles, y entonces eso la convierte en un sincretismo, porque dicen temer a Dios y usan versos bíblicos, pero al mismo tiempo tienen otros dioses, tienen otra creencia que son totalmente incompatibles. Entonces, eso fue lo que hizo Israel en cantidades de ocasiones, mayormente cuando hubo, ¿verdad?, aquella situación que ocurrió en el año 721, cuando el rey de Asiria se llevó cautivo a las naciones, a la tribu de Israel, a las 9. Ahí fue que ellos empezaron con este tipo de sincretismo. Ahí fue que ellos empezaron a adoptar las religiones de los asirios y decían que no habían dejado a Dios, pero le añadían. Y para Dios, si el culto no es para Él solamente, para Él no es aceptable. No hay manera de aceptar un culto donde tengamos a Dios y tengamos otra cosa aparte de Dios, porque estamos diciendo, tú no eres suficiente. Para mí tú no eres lo suficiente, lo suficiente, y tengo que añadir unas cosas más. Dios es suficiente, lo que la Biblia nos enseña es suficiente para la salvación de los hombres. Cualquier otra cosa que se salga del principio bíblico no es aceptable delante del Señor. Nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, del versículo 4 al 14, una reforma que hace el rey Josías para allá, para los años 632 antes de Cristo. Josías es el nieto de Manasés. Sí. Y Manasés es el rey más pecador, si se puede llamar, el rey más malo, el rey que... Él era hijo de Amón, ¿verdad? Hijo de Amón. Sí, Josías era hijo de Amón y Amón era hijo de Manasés. O sea que Fue malo. ambos fueron malos. Josías tuvo un padre que se apartó de Dios y un abuelo que fue totalmente opuesto a la verdadera religión que Dios había establecido al pueblo judío.
Este hombre Manasés había llenado a Israel de ídolos de distinta naturaleza. Ujú. Pero antes de Manasés, tenemos un rey como, por ejemplo, fue el rey Salomón. Y Salomón, la Biblia dice que también cayó en la idolatría. Perdona, el problema de Salomón fue que cuando se casó y se unió con todas esas mujeres pues lo llenaron de sus dioses, de sus ídolos. Y él se tornó a eso. Salomón, para tener a sus esposas contentas, le construyó ídolos, Ídolos. porque ellas venían de unos lugares paganos. Y entonces la estrategia de Salomón para tener paz en su reinado era casarse con las hijas de los reyes de otras naciones, porque de esa manera él garantizaba que esas naciones no lo iban a invadir, porque la hija estaba allí. Ujú. Entonces usó esa estrategia humana, pero se casa con mujeres paganas y esas mujeres le exigen que ella tiene sus dioses. Ajá. Y Salomón introdujo distintas deidades, como fue, de hecho él no fue el que introdujo el culto a Baal, pero lo mantuvo y el culto a Acera, Astoret, pero él llenó a Jerusalén y a Israel de una cantidad de ídolos por complacer a sus mujeres, y eso fue uno de los comienzos grandes de la idolatría en Israel. Más adelante, cuando llegamos al tiempo de Manasés que estábamos hablando, pues Manasés es el colmo de esa situación. Manasés hizo una barbaridad de cosas, incluso la Biblia dice que sacrificó a sus hijos, algunos de sus hijos, al dios Moloch, al fuego, algo que la Biblia dice abominable ante los ojos de Jehová. Y Israel se apartó, siempre decían que servían a Dios, porque nunca dejaron a Jehová. Ellos servían a Jehová, pero honraban a los otros dioses. Eso es el verdadero sincretismo, o sea, decir que estamos en el camino del Señor, pero al mismo tiempo utilizamos cosas que son totalmente opuestas a las enseñanzas bíblicas, enseñanzas de la palabra de Dios, que vamos a ver más adelante, que fue uno de los problemas que tenían los maestros de Tito, que querían apartarse de la enseñanza bíblica. Eso le toca a usted. Bueno, le toca a usted. hablando un poquito más de Salomón, dice la palabra que Jehová Dios se enojó con Salomón. Claro ¿Sabes? que sí. Porque el problema de Salomón era que él tenía su propio Dios, que era el Dios verdadero. Y él complaciendo a esas mujeres y complaciendo, ¿verdad? Y como uno dice esto, el grupo de los igualitos, vamos a hacer igual que hacen los demás. Y para no vernos en desacorde, pues él hizo lo que las mujeres querían. Entonces dice que, y se enojó Jehová contra Salomón. Quiere decir, hermanos, que el mismo Jehová de antiguo es el mismo de ahora. Y nosotros a veces pensamos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tener un ídolo, nosotros no estamos agradando a Dios. Dios se enoja por eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Así que el sincretismo en el tiempo de Josías, ¿verdad? Como usted decía, Manasés fue un rey malo. Amón fue un rey malo. Correcto. Pero Josías hizo una diferencia. Exacto. Hubo algo en Josías, porque este joven, Josías, fue un hijo, ¿verdad? Que jovencito reinó dice que a los 16. A los 8 años empezó a reinar. Y ya tuvo 31 años de reinado, y él, siendo bien adolescente, de 16 años, empezó a buscar a Jehová. Qué experiencia linda, hermano, con esto de Josías, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hizo Josías cuando él pudo ver cómo estaba el pueblo? Ese sincretismo horrible que el pueblo vivía. ¿Qué? Josías ordenó la reconstrucción del templo, que estaba en condiciones pésimas. Ujú. Y ellos no tenían la bendición que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo tantas Biblias en casa. Ajá, yo también. Yo sé que también usted y todo el mundo tiene una o varias Biblias, pero antes no había esa facilidad. Y se había escondido el libro de la ley para conservarlo por causa de la persecución interna que había habido del mismo rey Manasés y de otros también. Y cuando se ordena la reconstrucción del templo, la reparación, encuentran el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley se dan cuenta
de todas las barbaridades que habían hecho. Y este rey se humilló. Este rey fue delante de Dios. Así es. Se humilló Josías. Y Josías a los 20 años de edad, 12 años después de iniciar su reinado, porque los primeros años realmente él reinaba, pero el que estaba al frente era el sumo sacerdote. Pero ya a los 20 años él podía establecer cierto control, y entonces él ordena una reforma extraordinaria. La Biblia dice que dentro de la reforma que nos menciona Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 4 al 14, él destruyó los lugares altos. Los lugares altos era que los pueblos paganos creían que Dios se manifestaba solamente en la montaña, en la altura. Y entonces Israel hizo altares a esos dioses en la altura. Y después no solo eso, entonces le hacía altares a Jehová en la altura cuando Dios había establecido el templo como el lugar de adoración. Exacto. Y entonces se iban a las montañas. Todavía hay gente que va a las montañas a orar. Yo no tengo nada en contra de eso. Dios está en las alturas, Amén. Dios está en los llanos, Dios está en todos sitios. todo lugar. Malo es que creamos que lo conseguimos allá únicamente. ¿Qué era el problema de ellos? Que habían despreciado el templo para hacer altares en la montaña, en los lugares altos. Él destruyó los lugares altos, los altares en los lugares altos, destruyó las imágenes de acera, destruyó los altares de Baal. Baal y Acera eran dioses de la fertilidad. Se hacían cultos combinados con la prostitución. Algo abominable, realmente algo feo para nosotros y para Dios. Porque estos dos dioses, estas dos deidades, este Baal, pues en cada lugar tenía Baal de tal sitio, Baal de Alpeol, Baal de Endor, ¿verdad? Y tenía distintos apodos, pero siempre era el mismo Baal, era el mismo Baal. Y se había introducido en Israel, entonces encontramos que tuvo que destruir los altares de Baal, tuvo que destruir los altares de Acera, que era otra diosa similar a Baal, dioses de la fecundidad. Imágenes del sol, porque ellos habían hecho adoración a los astros. Y permítame decirle, hermana Elizabeth, esta adoración a los astros es tan antigua, pero todavía existe en el horóscopo. Sí. El horóscopo es una creencia sincretista, donde trata de mezclar la Biblia, el cristianismo, con religiones orientales que nada tienen que ver con la adoración a las estrellas. Adoración a las estrellas los guían, las estrellas nos indican, a mí me guía la Biblia, a mí me indica la Biblia, el camino está en la Biblia, el camino está en el Señor, no está en las estrellas. En ningún sitio en la Biblia habla de que las estrellas nos van a guiar. A los únicos que guiaron una estrella fueron a los magos. Eso los guió de una manera particular en un momento dado y punto. Pero las estrellas no tienen nada que ver con el cristianismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Quiere decir que los cristianos no leen el horóscopo, porque eso no es de Dios. Bueno, el que lee el horóscopo y quiera leerlo, pues verdad, es su problema. Pero realmente el horóscopo es un sincretismo de unas religiones que han contaminado el cristianismo. Digo, el cristianismo puro, nadie lo contamina. Han contaminado esa creencia sana del cristianismo y han mezclado otras cosas que nada tienen que ver con la fe cristiana y nada tienen que ver con la cultura de nosotros. Pero sin embargo, nosotros encontramos que todavía periódicos, emisoras de radio y distintas cosas tienen el horóscopo, que no es otra cosa que el sistema moderno de adoración al sol, a las estrellas. Ellos le llamaban el ejército del cielo. Ellos le llamaban el ejército del cielo. Pero nada tiene que ver con el cristianismo. Realmente
están totalmente separados de lo que es la fe cristiana. Quiere decir que Josías también mandó a destruir las esculturas, Las estatuas, las esculturas, sí. Las estatuas, las esculturas, por esos días, imágenes del sol. Los huesos de los sacerdotes, ¿qué me dice de eso? Óigame, Que eso- guardaban. Ellos guardaban los huesos de los sacerdotes como si fuera algo espectacular, Nada tiene que ver la iglesia. La Biblia dice que Dios no es Dios de muerte, hermana Isabel. Nada en la iglesia tiene que ver con la adoración o culto a los muertos. El culto a los muertos es totalmente opuesto a la fe cristiana, a la fe bíblica, Y ellos guardaban una cosa increíble, los huesos de los sacerdotes que habían llevado a Israel a la apostasía. Ellos lo guardaban y honraban eso. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano Eladio. Esto, referente a eso, nosotros a veces pues tenemos muchos retratos de gente que se ha muerto, ¿verdad? Y ¿verdad? Uno los tiene porque los retratos están con otra familia y uno tiene su retrato, pero hay una modalidad ahora bien fuerte, y eso se le habla a la iglesia, que a veces nosotros cuando el muerto cumple un año como que lo estamos celebrando y lo tenemos, y no sé, eso a mí como que me da una inquietud de que nosotros, ¿verdad? Como iglesia no debemos estar en esa posición. Esas son tradiciones ajenas al cristianismo. Sí, Que de hermano, hecho tenga que cuidado con puede eso. ser que alguna iglesia llamada cristiana la haya adoptado. Nosotros no estamos aquí para No, censurar no, a sí. nadie. Le No es celebran la los práctica de cumpleaños a los nosotros. Pero muertos. no. Los muertos Eso no cumplen años. totalmente opuesto a la fe cristiana. Y eso pues obviamente es parte de ese sincretismo, porque es la unión de creencias que son conflictivas. Nos hacemos imagen. Creencias que son totalmente opuestas al cristianismo, que alguien se las inventó, que alguien las trae y nosotros las adoptamos sin saber Sin que son saber contrarios que a los son. principios bíblicos. Amén. Totalmente contrarios. Amén. De hecho, cuando a mí me gusta mucho el pasaje donde Cristo dice que Dios no es Dios de muertos, que Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Nosotros no tenemos que rendirle ningún tipo de culto a los difuntos, a los muertos. Sí, hay que tener mucha cuenta la iglesia con eso, esa práctica que a veces pasan los años y nosotros tenemos el muerto vivo. Sí, queremos mantener vivo a esa persona que ya está con el Señor o quien esté, si le ha servido al Señor o no, pues no entramos en eso, pero con quien sea ya no está con nosotros. Sí, Nosotros tenemos un tiempo aquí, Sí, y cuando el tiempo de aquí nos pasó, se terminó. sí. Puede seguir la obra de nosotros si hemos hecho un buen camino, la obra de nosotros continúa, pero nosotros no continuamos. Amén. Nosotros Y no está en la clase, pero yo como pastora digo esto, hay personas que yo he escuchado cristianos diciendo, me está mirando desde arriba. No, los muertos no miran desde arriba. Eso es un sincretismo, eso es un disparate. Y eso es bien equivoco, los muertos no nos miran desde arriba. Para nada. Y hay personas, me están cuidando desde allá. Yo tengo un ángel que me cuida. Sí, tienes el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que temen y de los que le temen y nos defienden. Pero ningún familiar de nosotros, y uno puede ser mi papito, me está velando de él y me está cuidando. No, esto no es lo que la palabra nos enseña. Y si eso se mete a la iglesia, nosotros tenemos que decir, no, eso no es lo que la palabra. Sí, nos hace falta nuestro familiar, Claro. pero no podemos llegar Lo a la extrañamos, adoración. lo recordamos. Claro que sí, con claro que sí. cariño, con amor. Pero tenemos que tener mucha cuenta cuando miramos el retrato y lo tenemos quizás hasta en la Biblia y lo miramos y eso nos produce tristeza, ¿verdad? Y a veces hasta oramos, a la gente oran por los muertos, oran, ¿verdad? Y eso no es, nosotros los cristianos no estamos en eso. Así que vamos a hablar sobre el sincretismo en el tiempo de que En el tiempo de la iglesia. de la iglesia primitiva. Para el tiempo cuando Tito era pastor de Éfeso.
que usted dice que yo me toca a mí hablar de Eso es esto. correcto. La Ya yo hablé iglesia- mucho. La iglesia del primer siglo tuvo que hacer frente a muchas prácticas y enseñanzas que a través de los años seguía, hermano, el pueblo. Y todavía lo estamos viviendo, ¿verdad? Dice aquí que los apóstoles presentaron a Jesús como el único camino. Sin embargo, lo que usted decía, ellos tenían a Jesús, pero también estaban creyendo en otras cosas, Otra cosa. ¿verdad? Y lo vamos, ¿verdad?, a ver ahorita sobre lo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, el apóstol Juan exhorta a los creyentes a evitar que se debilite la verdad de que es el Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros como creyentes, y él, Juan, ¿verdad?, dice que en Hechos capítulo 4:12, no lo voy a buscar ahora, pero búsquelo usted en su casa. Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Los apóstoles mencionan a Jesucristo como el único medio de salvación. ¿Usted lo tiene ahí ya? Hechos capítulo 4, No versículo sé de memoria. Ah, pues léalo, sí, léalo, dígalo. Dice el apóstol Pedro, porque en ningún No. otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hermano, entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, buscar otra alternativa. Decir esto, bueno, pues no quiero entrar a eso, porque no quiero entrar a la boda de Canaán y al vino, que mucha gente justifica, ¿verdad?, el medio que se usó para que Jesús, ¿verdad?, hiciera el vino. Usted sabe la historia, ¿verdad, Claro, hermano? claro. Así que ustedes también la saben, no la queremos traer aquí, pero en ningún otro, dice, en ningún otro hay salvación. Dice que la cristiandad no admite otro medio salvífico, sino a través de Jesucristo. La iglesia, nosotros la iglesia no podemos andar a ciega. Que si presentaron uno por allá que es el Cristo, no lo puedes creer. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que Jesucristo ya vino, murió y resucitó. Cualquier otro medio de salvación es condenado por medio de los escritos apostólicos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Yo porque como él tiene ya la computadorita ahí, yo le digo para que lo busque. Aunque yo lo puedo buscar, la iglesia, usted lo puede buscar ¿Dónde me también. dijo? Primera de Timoteo. Ajá. Búsquese por ahí. Primera de Timoteo, el capítulo 2, verso 5. A lo mejor usted lo encuentra primero que yo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Uy, dale. ¿Sabe? Más claro no puede hablar la palabra. O sea, nosotros no nos podemos equivocar. Todos los intentos del ser humano para hallar gracia ante Dios no lo van a lograr. El sistema de leyes y sacrificio ante de Cristo no pudieron justificar al ser humano delante de Dios. Solo por medio de la fe es posible. Amén, es posible, dice aquí la palabra, justificarse delante del Señor. Así que en Romanos capítulo 5, búsquelo por ahí, hermano Hilario, usted lo busca primero que yo. Dios mío, esta Romanos Biblia se 5. le pegan las Romanos páginas. 5, ¿qué? 5.1, aquí lo encontramos, 5.1. Justificado por la fe. debe Tenemos que, ser. Eso es lo que. eso es lo- Ese es mi recuerdo, exacto. exacto, Justificado tenemos paz. por la fe, tenemos Tenemos paz para paz. con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por medio del Señor Jesucristo. Mire, hermano, aquí lo dice la palabra. Si nosotros nos afianzamos en esa palabra, nosotros vamos a entender que aunque enfrentemos el sincretismo, vamos a reconocerlo. Amén. Claro que sí. El que tiene la palabra de verdad reconoce y dice, mire, hermano, estamos en tiempos tan difíciles que la gente, ay, no le digan nada, ay, déjenlo así. No, hermano, si no está por la palabra, hay que decirlo. ¿Te acuerdas, William? Hay que decirlo. Hermano, nosotros, la iglesia, vivimos diferente, ¿ok? Ese sincretismo, ¿verdad? Pues está destruyendo la fe de aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero también creo en una ayudita. Creen que pueden ayudar a Dios, ¿verdad? Dios no es imagen de palo, ni de mármol, ni de oro, ni de joyas preciosas. Dios es Dios. El problema es que desde que Dios le dio la ley a Moisés, Ujú. en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios establece, yo soy un Dios celoso. Dios repite cantidades de veces a través de la Biblia a dejar que Dios
es un Dios celoso. Ujú. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso y nosotros no podemos provocar a celos a Dios. Eso es así. Y mire, fíjese que Tito estaba enfrentando un problema con los cretenses, ¿verdad? Porque esta gente se dicen que los cretenses aquí, donde leyó nuestra hermana Esmeralda, hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades, dice, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice, a eso es preciso taparle la boca. Esto es fuerte, hermano. Eso es así. Taparle la boca, no era que le metiera un así, no. Taparle la boca con argumentos bíblicos. Taparle la boca porque trastorna la casa entera, enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. Estos crecen eran unos falsos maestros. Eran falsos maestros, dice que tenían mala reputación. Eran mentirosos. Decían que eran mentirosos. Malas bestias, malas bestias. Eran malas bestias. Eso dice aquí. la Biblia. Mire, imagínese que usted le diga a una persona, tú eres un mala bestia, que tú no enseñas eso, tú eres un mentiroso. Dice que las falsas enseñanzas llegaban sin resistencia. Ni buena bestia le gusta que le digan No, ahora, imagínese, imagínese mala bestia. no, porque bestia no se le llama a nadie, ¿verdad? Pero aquí dice que eran unos malas bestias. Dice que los errores de falsos maestros dominaron el carácter nacional de todos los crecenses, que se clasificaban como mentirosos, afectaban el sentido espiritual. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe cuando una iglesia, en estos días que estamos viviendo, hermano, que tenemos que estar agarrados de Dios y de ser más espirituales y ese sentido espiritual, porque a la vez que usted cree en otra cosa, a la vez que yo creo en lo que yo veo, ya perdí la fe? Eso es así. Porque la fe es lo que usted no espera, es la demostración de lo que no se ve. Entonces, esta gente perdieron la visión espiritual. Dice Pablo que, ¿verdad? Que cita un poeta del siglo IV antes de Cristo llamado Epiménides. Dice él que le llamaba, como usted dice, malas bestias. Este poeta decía malas bestias, no solamente le decía glotones ociosos. Dice que comían de más, eran unos vagos. El evangelio enseñado en Greta no estaba conduciendo la piedad, sino que estaban centrados en sí mismos, en el ego, en el yo. Así que, ¿qué más usted tiene que decir? No, que cuando hablé de malas bestias, por si alguien, ¿verdad?, puede cuestionar, se encuentra en la lectura bíblica. En la lectura Sí, bíblica, en la sí. lectura bíblica de Tito 1, el versículo 12. En el exactamente. 12. Pero no lo estoy diciendo porque, ¿verdad?, alguien, eso suena fuerte. Y yo lo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Mire, búsquelo en Tito 1, versículo 12 dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los crecenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Yo lo acabo de decir aquí, ¿verdad? Y el Pablo, versículo 13 dice que es verdadero. este testimonio es verdadero, con el sello puesto. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Claro, esto está fuerte. Hermana Elizabeth, los pronunciamientos más fuertes que hace la Biblia y los pronunciamientos más fuertes que hizo Cristo, lo hizo contra gente que profesaban la fe. No las hizo contra los ateos. No, porque es que tú estás No la hizo esperando a una contra Dios. persona que no cree en Dios, que no le sirve a Dios. Estamos hablando con la iglesia, que a veces caemos, hermano. Mire, no nos vayamos lejos. Para que la iglesia sea una iglesia bien grande, que vengan miles de gente, inventamos show, protagonismo. Eso es sincretismo, hermano. ¿Sabe lo que es una persona sacando demonios con un bate a batazo limpio, pasándole por encima a la gente, escupiéndole la cara, echándole agua, bébete ese aceite? O mire, hermano, eso yo lo he visto en las redes sociales, pastores predicando y sacándole los demonios a las mujeres, besándolos en la boca para extraer ese demonio. Madre mía. Qué barbaridad, qué barbaridad. Mi hermano, eso es una cosa que uno se tiene que estremecer. Mire, a veces uno dice: ay, ustedes son anticuados. Miren, déjenme anticuada. Déjenme así.
Yo no quiero hacer un show ni un espectáculo, porque Dios no necesita eso. Bautismo en trajes de baño. Ah, hermano, eso es una cosa tremenda. En ropa interior. La gente, hermano, llegan a la iglesia como vestido como si nada, porque Dios te va a aceptar. Claro que Dios te acepta como tal, pero ya que tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, tiene que haber un cambio. Tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de vestir. Tiene que haber un cambio, tu manera de creer en Dios, de que lo que tú ves, que tú no ves nada, tú vas a creer por fe de que algo va a suceder. El cristiano no puede estar lleno de dudas, aunque la duda embarga a uno a veces. El cristiano no puede estar lleno de incredulidad. Nosotros tenemos que creer a Dios, porque de Dios es el poder. Y a veces nosotros vemos aquí que los crecenses en su egoísmo y sensualidad eran dados a enseñar y a recibir falsas ideas. Ay, hermano Eladio, perdóneme, pero para ahora, como estamos viviendo, usted tiene que, mire, caminar de rodillas para ganar la salvación. Ganarse la salvación. Y la gente camina de rodillas. No se ganan nada, porque eso no está en la palabra. Nadie se la gana. La salvación es un regalo que Dios nos da. Hermano, usted sabe lo que... Váyase para el monte a orar 40 días, 40 noches para que usted reciba de Dios. Y la gente va, hermano. ¿Ustedes cuánta gente han bajado turbados? Matrimonios en divorcio, hermano. Estoy hablando de cosas que yo he visto, que se han ido para el monte, no lo critico, estoy hablando de algo que yo conocí. Van para el monte allá, comenzaron a hablar que Dios dijo, que ese matrimonio no era de Dios, cuando vienen abajo se divorcian. Eso no es de Dios, hermano. Dios no está a favor de eso. Pero, hermano, ante la práctica del engaño, porque es que es engaño, estos crecenses ofrecieron promesas con falsas expectativas. Era necesario detener a esos predicadores y maestros, porque se incluían predicadores y maestros. Hay predicadores que entran a nuestra iglesia, como me invitaron, yo voy a decir esto, si no me quieren invitar, no me inviten más nada. Y mire, hermano, cuando usted viene a ver, si no analiza bien, lo que están diciendo es algo que no está concorde a que... ¿No has visto soltar serpientes en algunos sitios? Sí, una cosa... Soldando a la serpiente. Sí, a la que la serpiente muerda, pues es porque estaba mal delante de ¿Tú Dios. sabes lo que es, hermano? Una barbaridad. Que una serpiente muerda a cualquiera. Pero esa es una creencia, Y hermano. hay otras cosas que se ven más sanas, las cosas benditas, las aguas que se El oran para que se pañuelo. llevan, No solamente eso, vi en un video afiches que tiene la gente. que toca y vas a ser sano, hermano, que si las manos llenas de oro, hermano, las manos llenas de oro, y que el evangelista ora y esas manos se llenan de oro, hermano. De eso es un glitter, de eso es un brillo que le ponen a uno. Yo no creo en nada de eso, hermano, perdónenme, yo no creo en eso. Porque eso no es el evangelio que está en la Biblia. Eso no es lo que yo conocí. Yo creo en el Dios de milagros, en el que sana, en el que restaura, en el que si está muerto te da vida. Es el que yo creo. La iglesia puede variar unas dinámicas de cómo celebra la liturgia, siempre y cuando que no se introduzcan cosas, doctrinas De que son hombre. contrarias a la Biblia. La liturgia de cada iglesia, podemos tener actividades de distintas índoles, pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque introducir cosas y decir que son de Dios lo que no es de Dios, lo convierte en un sincretismo. Exacto. Porque lo convierte en una doctrina similar a la Biblia, cuando realmente nada es similar a la Biblia. Nada que pueda hacer una organización. Las iglesias tienen distintos tipos de costumbres, ¿verdad? De cultura, de tradiciones, pero nada puede sustituir la enseñanza bíblica, ni puede igualarse a la enseñanza bíblica. Eso es. Porque eso es lo que empieza a movernos en un ambiente, en una doctrina y una enseñanza que se convierte en sincretismo a largo o a corto plazo.
Y eso es bien peligroso, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Dice que, ¿verdad? En el tiempo de Tito, dice que los falsos maestros que impusieron sus enseñanzas se identificaban por rechazar o subvertir la clara enseñanza de la Escritura. Rechazaban la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hay? Personas que rechacen la palabra de Dios porque ya no la leen, ya no sacan el tiempo. Todo es, ¿verdad? Todo es sistemático. Y cuando uno pierde esa sensibilidad espiritual de buscar la palabra, cae en un error, hermano, cae en un error. Dice que esta gente, estos falsos maestros, les decían que intentando desviarla sutilmente y reemplazar la actualidad de la Biblia por otras cosas, llevar a las personas a la impiedad. ¿Ves? Y hay personas, hermanos, que ya no creen en lo que la palabra ha establecido. Sus seguidores caen ya sea en pecado de falta de moderación, despreciando la ley de Dios, o en pecado de fariseísmo. ¿Cuántos no nos encontramos así? Amén. Dice que de cualquier de las maneras utilizan el egocentrismo de la gente. Tienen la motivación del afán de lucro. Mire esto. Qué importante que yo tenga muchos seguidores con algo que yo inventé, una fórmula. Volvemos a la fórmula. Oye, porque hay fórmulas que se ven buenas, pero verdaderamente que no hace el efecto. Dice aquí que se inventan toda clase de estrategias para que se enriquezcan, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice Pablo, con fines de lucro, para lucrarse. Exacto. Por ganancia deshonesta, dice específicamente. En Marcos, ¿verdad? Capítulo 10, verso 21. Debido a que oponerse a la falsa enseñanza es parte de la responsabilidad de los dirigentes y ancianos de la iglesia local. Muy a menudo los falsos maestros buscan operar fuera de la estructura del control. Oiga, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que esa gente aquí en la iglesia de que estamos hablando de Tito, ellos no introducían eso dentro de la iglesia, dentro del grupo. Ellos se iban a la parte de afuera. Eso es lo que yo entiendo. No, sí, porque no podían hacerlo dentro, porque no estaba permitido, porque Tito tenía la enseñanza del apóstol Pablo y no lo iba a permitir. Como no puedo hacerlo dentro, pues entonces lo hago en el perímetro, si se puede llamar, o sea, en los límites de, porque ellos mismos, o sea, fíjense, que hay líderes que quieren que todo el mundo se sujete a ellos, pero ellos no quieren sujetarse a nadie. Exacto. Ellos no quieren estar sujetos a nadie. Entonces, estos líderes, como no querían sujetarse a las normas de la iglesia, entonces lo hacían desde fuera, produciendo lo que ellos mismos no hacían, la sujeción. Los otros se sujetan a ellos, pero ellos no se sujetan a nadie. Exacto, quiere decir que ellos, me imagino que iban casa por casa, ¿verdad? Porque esos falsos maestros iban casa por casa. Claro. Iban casa por casa y ellos introducían, ¿verdad? Esa falsa Fábula judaica y mandamientos de hombre, describe el apóstol Pablo. Entonces Pablo en esta palabra también lo refuta. Dice que tienen que ser refutados, silenciados y ¿qué más? Dice aquí, silenciados y reprendidos, pero con amor. A veces uno, ¿verdad? Pues uno tiene amor, pero uno tiene que decir de verdad que eso no fue lo que se aprendió aquí. Y hermano, cuando a su casa llegue alguien con un sincretismo, usted dése cuenta por la palabra, no lo acepte, sino que crea al Dios verdadero. La sangre de Cristo tiene poder. Hay que seguir la palabra de Dios. Poner las manos sobre los enfermos, eso es lo que hemos creído, ¿verdad que sí? Amén. No entrarle al palo a la gente. No decirle a la persona que tienes que quitar la ropa para ser despojado de un mal espíritu. No, así no es que Dios, ¿verdad? Ahora, ¿el enemigo le quita la ropa a la gente? El diablo así se lo puede quitar. Porque a los endemoniados iban sin ropa. Sin ropa. Pero eso era porque el enemigo siempre descubre la vergüenza del hombre. Pero Dios no avergüenza al hombre. Dice que con amor, hay que reprenderlo con amor. Bueno, hermano, en la Dios, vamos a hablar ahora del tema de
de sincretismo en la iglesia, en la historia de la iglesia. Dígase algo. En la historia de la iglesia presente o en la historia de la iglesia antigua. Vamos a hablar sobre Porque la siempre, iglesia de hoy, vamos a hablar sobre la siempre, iglesia de hoy, por porque ya eso, estamos sí, terminando. por eso siempre ha habido la tentación, Ujú. siempre ha habido los maestros en todas las épocas que se encargan de añadir a lo que la Biblia dice, Ujú. introducir dentro del mensaje puro del Evangelio, tratar de introducir doctrinas que son diferentes. Nosotros tuvimos Guyana hace unos años atrás. Ay, Dios mío, en Guyana. ¿verdad? Guyana unos años atrás. Y tuvimos a otro que ahora olvidé el nombre porque estuvo ahí en Estados Unidos y que también cometió una barbaridad recientemente, en el tiempo reciente. ¿Cómo se llamaba él, William? Kim Jong. Jin Jong. Jin Jong. Jin Jong es el de Guyana. El de Guyana, Sí, ¿verdad? ese es de Y el Guyana. otro que vino después, Huaco. de Waco. Ese Sí. mismo, de Guyana, sí. Texas. En Texas. Que son líderes que introducen enseñanzas que son totalmente contrarias tremendo, mucha gente. a la palabra de Dios, totalmente contrarias. Nosotros tuvimos un Jesucristo puertorriqueño También, sí. que decía ser el Jesucristo hombre, y no iba a morir nunca, y hace tiempo que desapareció, que se murió hace tiempo. Desapareció. Una mitad aquí en la isla, que toman unos principios bíblicos, pero entonces los distorsionan con una mala exégesis bíblica, no aplican una exégesis bíblica adecuada y engañan. Y eso es sincretismo. Ujú, O sea, ujú. eso es sincretismo. Cuando nosotros tomamos unos principios que son bíblicos válidos, pero entonces le añadimos unas cosas que son totalmente contrarias, son conflictivas, pero las unimos. Exacto. Las unimos. Y ahí es donde, ¿verdad? Pues caemos en ese error. Hay gente que cae en el error porque a veces se desesperan, a veces pierden la fe y claman al cielo porque, como decía nuestro hermano Eladio, tienen al Dios, pero también tienen otros recursos. El Señor, ayúdame, el primero que entre por ahí yo lo voy a creer. Y el primero que entra viene con un sincretismo erróneo, y entonces ahí es donde caen, ¿verdad? Como yo le digo, en los shows y los protagonismos, eso de la gente que se ven en la televisor, predicadores que soplan y se caen miles de gente, ¿verdad? Automáticamente, personas que ven a la persona soplando y automáticamente ellos se tiran, ¿sabes? No es que él lo tumba con el viento, es que eso está aquí en la mente y la gente se sugestiona, amén, se sugestionan y lo hacen, ¿verdad? Y que empiezan a manifestar el Espíritu Santo de una manera errónea, pasándole por encima a la gente se acuesta y le pasan por encima, porque el líder religioso no puede tocar el piso porque es tan santo. Hermano, eso no es bíblico, y eso hay que entenderlo, que nosotros no practicamos nada de eso, ¿verdad? Y sea cual sea esa práctica sincretista, los líderes de la iglesia, nosotros tenemos, hermano Eladio, la responsabilidad de nosotros cuidar y no permitir que esas cosas se den en nuestra congregación, ¿verdad? Yo lo digo porque a veces lo que uno no puede ver, los demás lo pueden ver, los líderes de la iglesia, y decir, mire, pastor, esto que está pasando, no nos hemos dado cuenta de esto, y eso hay que detenerlo, ¿verdad? Con sabiduría, con amor, ¿verdad? Hacerlo para la gloria y honra del Señor, para que la iglesia no caiga en ese error. Así que ¿qué podemos más decir, verdad, sobre esa? Vamos a leer un poquito aquí en el versículo 14 que dice: y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, como ese que usted dijo que era Jesucristo. Así, Es un sí. mandamiento de hombre y la gente le creyó. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Dice Tito 1:15, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Y Pero con 16, sus hechos lo niegan.
pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos otras modalidades de las visiones. John Smith, los Ajá. mormones, el grupo de los mormones, que de verdad no queremos Pero es una religión, es una religión. Es una religión, Es una religión. que mezcla el cristianismo con otra cultura que es nada, que son conflictivas totalmente, son opuestas totalmente al cristianismo. Estamos hablando de religiones que son totalmente compuestas, que son diametralmente opuestas y que hay que señalarlas. Hay que señalarlas porque hay personas que son personas sanas, pero que no tienen conocimiento, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen conocimiento bíblico y son engañadas por alguien que tuvo una visión. De hecho, Manuel Nadio, no sé si usted lo han notado ustedes, nosotros ya los mormones como que no andan por ahí, o no será que se cambiaron el color de la camisa, pero usted sabe que se distinguían por camisa blanca y pantalón negro, Sí, jovencitos, eran de Utah, porque ellos vienen de ahí, de Utah, y claro, esto no se ven a menudo por allá. Aquí en el área nosotros tenemos una iglesia de John Faldo y tenemos otra. Parece que en ellos Loquillo. establecieron su iglesia y se fueron. Sí. Puede ser eso. Pero muy pocos han aceptado. Ahora, le pregunto yo, y vamos a terminar, ¿verdad? Vamos Claro, a terminar. Le sí. voy a preguntar esto, para que usted me comente. ¿Ha crecido el sincretismo en la sociedad moderna? En esta sociedad que estamos viendo. Yo sí, ha crecido exageradamente. Lo que pasa es que se presenta de una manera tan sutil Con el que cuellito muchas blanco, con el veces, cuellito que muchas blanco. veces nosotros no lo identificamos. No lo identificamos. Nos identificamos. Por ejemplo, en el país en nuestro país, Puerto Rico, lo que yo mencionaba ahorita de el espiritismo, por ejemplo, Sí. pues casi ha desaparecido de la isla, pero entonces ha resurgido con el horóscopo, Y que con es otras cositas. es lo mismo con otro nombre, Eso. algo más sofisticado, algo más atractivo, algo que se ve distinto, y a lo mejor si se presenta un centro espiritista, pues la gente dice no. Pero entonces se presenta el horóscopo, nos lo traen en la televisión, nos lo traen en la radio, lo presenta una persona, ¿verdad?, que tiene cierto standing, y nosotros no lo identificamos. Ha crecido, lo que pasa es que se ha disfrazado, porque cada día es como los virus, van mutando. Eso es así, eso es así. Y entonces quiero decir que ahora en nuestra generación, ¿verdad? Y los jóvenes también, que han adoptado algunas creencias también sincretistas, porque son una mezcla, una unión de cosas dañinas, y muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, han sido contaminados con eso, y se ha hecho difícil un poco evangelizar a los jóvenes, porque ellos tienen unas ideas bien fuertes a base de sincretismo y de religiones ocultistas, que es la palabra, religiones ocultas, misteriosas, que ellos le atrae eso. Concepto filosófico nuevo, El concepto filosófico que de nueva era y de otros. es la batalla, ¿verdad?, entre lo que es la filosofía y la Y teología. que entonces no niegan el cristianismo, o sea, quieren meterlo como parte del cristianismo cuando realmente no cabe. Exacto. O sea, si ellos se van opuestos total al cristianismo, posiblemente no tienen mucho éxito. Pero entonces ellos lo presentan como parte, como que cae dentro del cristianismo. Encajan ahí. Entonces tratan de encajarlo para hacerlo más sutilmente y entonces introducirlo en una mezcla. Y vuelven y mezclan. La filosofía, cantidades de filosofía que se enseñan a algunas universidades, otras no se enseñan y están por ahí como ciencia cristiana y otras, pero que realmente lo que hacen es mezclando los principios bíblicos con los principios que son totalmente conflictivos, son opuestos. Y es bien fuerte, hermano, porque hay muchos cristianos que han caído en otras creencias, que también dentro de esa creencia hay sincretismo. Se han olvidado personas que antes hablaban en lengua, personas que antes sentían presencia de Dios, que cantaban y adoraban a Dios y sentían un gozo, se han puesto a estudiar libros y
otras cosas y lo han desviado de la verdad y han caído en eso. Hasta el idioma, la forma de hablar lo han cambiado, hermano. Yo conozco gente que ya no hablan como nosotros. Está como Pedro fue cuando le dijo, mira, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y lo negó que era del grupo de Jesús. Porque, y ellos lo reconocieron porque tú hablas como ellos. Y él dijo, no, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Eso yo parafraseando. Pero negó que era del grupo de Jesús. Y hay muchas personas que eran del grupo de Jesús y han negado a Jesús, pues, creyendo en otras ideologías y sincretismo donde antes no se permitían unas cosas y ahora en esa base filosófica entonces eso está permitido y la gente pues ha adoptado una manera de vivir, ¿verdad? Bien distinta a lo que la palabra, y nos citan la palabra y tiene su libro, pero no está acorde con lo que aprendió. Entonces, no está acorde con una buena interpretación, una buena hermenéutica, porque la Biblia hay que interpretarla desde el contexto que fue escrito. Exacto. No es desde el contexto de nosotros para buscar el que está escrito, es lo contrario, el contexto que está escrito para entonces nosotros sacar la enseñanza que tiene para nosotros. Claro, porque es el tiempo, la época, el momento en que se escribió, entonces ahí se adapta, ¿verdad?, esa palabra. Todo documento antiguo tiene que ser interpretado en base a una regla de hermenéutica. Exacto. Todo. Y eso es paso por paso. Así es que, amado hermano, ¿verdad?, esta clase de sincretismo, ¿verdad? Podríamos hablar más, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Quiere decir algo más? No, pudiéramos decir muchísimo más, pero mucho más. Ya nos hemos extendido bastante. Sí. Ese es el gesto que tenemos nosotros como iglesia, poder identificar cuando algo trata de introducirse que no es a tono con la palabra de Dios. Eso es así. Y fíjese, iglesia, le voy a dejar este texto que está en la lección, que está en 1 Corintios, y lo quiero leer porque lo saqué para eso. Capítulo 6, verso 12, dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Qué importante eso, hermano, que se ve bonito y que se ve bien y que se ve la verdad. Ahora que yo creía que Jesucristo es mi Señor, ahora yo creo que Jesucristo es un profeta más. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Y también voy a cambiar mis costumbres porque no, ahora yo tengo que ser así y ahora tengo que comer esto y ahora tengo que comer lo otro porque así está estipulado, y entonces cambiamos nuestro estilo cuando la palabra tiene un solo estilo, y esa es la que nos lleva a Jesucristo. Aquí esta es la palabra de verdad. Así que, amado hermano, sigamos buscando presencia de Dios. No, si usted no siente la presencia de Dios, búsquela, porque eso es bíblico, eso es promesa del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y algo más. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a todos.